A los demás os quiero invitar a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. En esta mañana vamos, en cierta forma, a dar comienzo a la segunda parte, la segunda división de esta carta, que podríamos dividirla en tres partes. Ya hemos visto la primera parte, que van de los versículos 1 al 7, y durante los próximos domingos estaremos viendo los capítulos 8 y 9. Son dos capítulos, 39 versículos. Pero vamos a dedicar un tiempo especial a ver lo que el Señor tiene que decirnos a través de estos versículos, que puede que a alguno le dé la sensación de que no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero nos equivocamos si pensamos de esta forma. Obviamente todo está unido, enlazado, ¿verdad? Y en esta mañana, aunque vamos a leer los primeros 7 versículos, lo que quisiera hacer es una breve introducción a la temática que vamos a estar viendo en las próximas semanas, ¿de acuerdo? Dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Como ya hemos estado viendo hasta ahora en los primeros 7 capítulos de esta carta, Pablo ha estado describiendo una situación bastante triste, lamentable, tensa, en el seno de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Debido al mal comportamiento de algunas personas dentro de la congregación. Hemos estado diciendo que no es simplemente un mal comportamiento, sino realmente actitudes pecaminosas. Había pecado en la iglesia de Corinto. Es por eso que Pablo fue consciente de que la situación era realmente delicada. La relación entre los creyentes se había roto no solamente entre los propios miembros de la iglesia, sino también muchos hacia la persona de Pablo, y eso obviamente había hecho que en cierta medida la confianza se hubiese perdido. Pero es interesante, como hemos estado viendo, que debido a toda esa situación que ya viene de lejos, Pablo tuvo que escribir una carta difícil, dura, se la conoce como la carta severa, hemos estado diciendo, la carta de muchas lágrimas, como él mismo la describe en el capítulo 2 de esta carta. Y para gloria de Dios, pues esa carta dio su fruto, un buen fruto, porque los corintios se arrepintieron de sus pecados, de esas actitudes, de ese comportamiento que había en el seno de la iglesia y que tanto daño estaba haciendo. Y no cabe duda que después de ese arrepentimiento la confianza fue restaurada. Había sido dañada, sí,
pero luego fue restaurada. De manera que Pablo, al concluir esta primera parte, esta primera sección, capítulo 7 que vimos la vez anterior, el último versículo, él decía: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Y esto fue una oportunidad para Pablo para aprovechar, ahora que las cosas se habían aclarado, se habían resuelto, había habido reconciliación en medio de la iglesia. Ahora, en cierta forma, el terreno estaba preparado para que Pablo volviera a recordarles un tema, un asunto del cual ya les había hablado en la primera carta, pero ese asunto había quedado guardado en un cajón, aparcado. Nadie quería tocarlo. Ahora que ya los muros que se habían levantado habían sido derribados, que la confianza, la comunión había sido restablecida, Pablo retomó dicho asunto del que acabo de hacer una mención, ¿verdad? Un asunto que tenía que ver con un proyecto que Pablo había creado en cuanto a recoger una ofrenda, un dinero, algo material, recogerlo para ayudar a la necesidad extrema que estaban viviendo los hermanos miembros de la iglesia en Jerusalén. Lo estaban pasando muy mal. No tenían ni para comer debido a esa pobreza. Y Pablo tuvo en su corazón el recoger una ofrenda para ayudar en esas necesidades. Ya lo había comentado, he dicho, en 1 Corintios capítulo 16. Si me acompañáis, vamos un momentito a 1 Corintios capítulo 16. Lo vimos en su momento, ya hace unos años, cuando estuvimos viendo esta carta. En el capítulo 16, ya concluyendo dicha carta, Pablo les escribió versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, es decir, algo de dinero. Estamos hablando de dinero. Ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es algo parecido a lo que también Pablo les va a decir a los romanos, en su carta a los romanos, capítulo 15, que veremos dentro de un momento un texto concreto un poquito más adelante. Pablo fue evidentemente un hombre que mostró una profunda preocupación, sensibilidad por aquellos que más necesitaban, por aquellos que estaban pasando por situaciones de tribulación, de extrema pobreza. Ahora en esta carta que tenemos delante, la segunda carta a los Corintios, Pablo básicamente les va a decir a estos hermanos, a la iglesia de Corinto, pero también a la iglesia de todos los tiempos, donde estamos incluidos nosotros como iglesia aquí en Valdepeñas, nos va a decir a todos nosotros que como creyentes, como hijos, hijas de Dios, somos responsables de proveer, de ayudar a los necesitados. Somos responsables. Al parecer, debido a los problemas internos que había en la iglesia, de los cuales ya hemos estado hablando en estos últimos días, y también lo estuvimos viendo con la primera carta, problemas serios de división, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas a la hora de celebrar los cultos, si se tenía que hacer de esta forma o de otra. Lo cierto es que habían habido muchos problemas. Y ahora concretamente en los últimos tiempos, al parecer, alguien que estaba viviendo en pecado dentro de la iglesia fue confrontado. Al parecer este señor se enfadó con Pablo, discutió con él. Pablo salió
destrozado de la iglesia con esa segunda visita, hasta el punto que ya no fue capaz de volverles a visitar, sino en esta ocasión enviarles una carta, la cual, como ya hemos estado mencionando, llevó a un cambio radical en la iglesia. Pero lo cierto es que todos esos problemas internos habían llevado a la congregación a dejar de cumplir con una de las mayores responsabilidades que Dios le ha dado a su pueblo, y es la de velar, la de proveer, la de contribuir para las necesidades de aquellos que están pasando, en este caso, por extrema pobreza. Sus problemas les llevaron a olvidarse de eso, a no ofrendar. Eso no era importante. Ahora mismo lo importante son nuestros problemas internos. Y es triste tener que decir que a veces eso sigue sucediendo en nuestros días, en nuestras iglesias, dentro del pueblo de Dios. Que cuando surgen problemas, quizás entre algunos miembros de la iglesia, hacia el liderazgo, sus pastores, ancianos, líderes, ¿verdad? Pues cuando no hay un mismo sentir, cuando no todos ven las cosas de la misma manera, cuando las cosas no se hacen como yo quisiera, cuando no se tiene en cuenta mi opinión, pues muchas veces sucede que hay hermanos que cuando se ven en esa situación, una forma de manifestar su pesar, su descontento, su enfado es dejar de ofrendar. A veces la ofrenda se utiliza como un arma para decir, aquí estoy yo. Y si las cosas no se hacen como yo quiero, dejo de ofrendar. Bueno, yo he conocido personas de este tipo. Dicen, no, yo no es que deje de ofrendar, yo sigo ofrendando al Señor, pero en vez de dar mi ofrenda en mi iglesia local, la envío a otro lugar, y así en cierta forma mi conciencia queda tranquila. No hay ningún problema. Yo estoy ofrendando, Pero claro, tú no estás ofrendando en tu iglesia local. Y como vamos a estar viendo en las próximas semanas, nosotros tenemos un deber para nuestra iglesia local en cuanto a apoyarla económicamente. A pesar de que las cosas no se estén haciendo como a mí me gustaría que se hiciesen. Pero yo tengo una responsabilidad con la iglesia. Y por lo que estamos viendo en Corinto, debido a esa problemática interna que había en la iglesia, pues habían aparcado, habían guardado en un cajón el proyecto que Pablo les había presentado, lo hemos visto en su primera carta inspirada. Ahí lo habían dejado. Y ahora, probablemente ha pasado más de un año. La cosa ya está bien, hay buen feeling entre los hermanos, ha habido arrepentimiento y Pablo dice, ahora que me gozo y tengo confianza en vosotros, vamos a volver a tratar un tema que estaba pendiente. Y en cierta forma es esto lo que Pablo va a estar tratando en estos 2 capítulos, 8 y 9 de Segunda de Corintios. Hablar del dinero puede que para algunos les parezca un poco fuera de lugar. La iglesia no está para hablar de esos temas, de cosas materiales. Pero claro, cuando examinamos dicho tema a la luz de la Escritura, nos damos cuenta de que cuando hablamos del dinero, no estamos hablando de cosas materiales, sino de cosas espirituales. Vaya si lo son. El tema del dinero recibe mucha atención en la Biblia, en toda la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento. Es interesante cuando hay hermanos que les gusta esto de hacer encuestas analíticas, ¿verdad? Para poder comprobar, estadísticas mejor dicho, para poder comprobar pues cuántas veces aparece este tema, por aquí, por allá. Y según estos hermanos, en los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas,
De cada 4 versículos hay uno que habla del dinero. Hay uno que habla del dinero de cada 4. Jesús, al parecer, por lo que vemos en los evangelios, dedicó un espacio considerable de tiempo y de atención a este tema. Hay muchísimo que mirar en cuanto a este asunto. Por ejemplo, la historia aquella de la ofrenda de la viuda, o el rico insensato, o el joven rico, o la historia de Zaqueo, o las enseñanzas que encontramos especialmente en Mateo capítulo 6, sobre las cosas materiales, las limosnas, los tesoros en el cielo, las riquezas. No se puede servir a 2 señores. Las riquezas o al Señor. No se puede hacer esto. El no afanarnos por nuestra comida, nuestro vestido, ¿qué beberemos? Lo cierto es que cuando uno examina esto a la luz de la Escritura, incluso descubre que de las parábolas de Jesús, la mitad de las parábolas trataban de este asunto, del dinero, de la economía. Estamos hablando de los evangelios. Si ahora extendemos un poquito más la visión y pensamos en todo el Nuevo Testamento, descubriremos que de cada 6 versículos que hay en el Nuevo Testamento, de cada 6 versículos, uno habla del dinero. Y cuando cogemos la Biblia en su conjunto, el Antiguo y el Nuevo Testamento, descubrimos que de cada 7 versículos, uno tiene que ver directa o indirectamente de este tema. ¡Wow! Da la sensación de que a Dios le preocupa este asunto, el dinero, nuestra economía, nuestros fondos. Podríamos decir que las cuestiones económicas es uno de los temas más trascendentales que encontramos en la palabra de Dios. Es interesante ver cómo en la Biblia encontramos a un gran número de personajes bíblicos a los cuales el Señor le bendijo abundantemente. Tenían grandes fortunas. Estoy ya en este mes, he comenzado a leer Génesis, ya estoy ahora con Éxodo. Y es interesante cuando uno ve, por ejemplo, la vida de Abraham, o de su hijo Isaac, o de su nieto Jacob. Esta gente era rica, pero rica de verdad, materialmente hablando. Hay muchísimos personajes que realmente Dios les había colmado de abundantes riquezas materiales. También vemos algún personaje de estos en el Nuevo Testamento. No podemos olvidar quizás a José de Arimatea, el que ofreció una tumba vacía para que pusieran el cuerpo de Jesús. Lo cierto es que en ninguna parte de la Escritura se nos dice que sea malo poseer grandes fortunas. No podemos por qué tener que mirar con mala cara cuando vemos a un hermano, a una hermana al cual el Señor ha bendecido abundantemente en cuanto al el tema material. Lo que sí enseña la Biblia, de lo que sí nos advierte la Biblia, es del peligro de amar, de poner nuestros ojos en el dinero, en las cosas materiales, que nuestra vida gire alrededor de lo que tenemos, de lo que poseemos. De eso sí nos advierte la Escritura. Porque cuando tú y yo amamos el dinero, las cosas materiales, eso sí o sí va a traer trágicas consecuencias a nuestra vida. Es interesante cómo lo expresa también Pablo, pero en su carta a Timoteo, Primera de Timoteo, si me queréis acompañar. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Dice Pablo: porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso, dice Pablo aquí en versículo 17,
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En más de una ocasión he escuchado a hermanos decir, porque la Biblia dice que es pecado el dinero. Y empiezan a hablar sobre esa temática. Y yo digo, no, perdona, ¿eso no lo enseña la Biblia? En ninguna parte dice que el dinero sea algo malo, que sea pecado, no. Lo que enseña la Biblia, lo hemos leído, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Es ahí donde empiezan muchos de los problemas que vemos en nuestro mundo, no solamente en nuestra propia vida, sino también en lo que está sucediendo a nivel global. Todas esas problemáticas, cosas, tragedias que estamos viendo una y otra vez, si no todas, la mayoría tienen de fondo el asunto del dinero, En la Biblia tenemos ejemplos dolorosos, tristes, de personas que debido a que pusieron su amor, su esperanza, su confianza en el dinero, pues tuvieron que experimentar tragedias en su vida. Hay unos cuantos ejemplos, unos cuantos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento, permíteme un solo ejemplo, el de Acán. Josué capítulo 7, después de que el pueblo de Israel empieza a conquistar la tierra prometida y tienen la victoria sobre la ciudad de Jericó, Dios había dado unas órdenes en cuanto a no tocar nada del botín, de las riquezas que iban a recibir por haber destruido aquel país. Pero hubo un hombre llamado Acán, que codició en su corazón ciertas riquezas materiales. Como consecuencia, sabemos la historia, él y su familia encontraron la muerte. Si vamos al Nuevo Testamento, otro de estos casos tristes y dolorosos, el matrimonio formado por Ananías y Zafiras, que vendieron sus propiedades para entregar todo el dinero al Señor, a la obra. Pero al parecer luego cambiaron de planes y se quedaron con una parte de ese dinero. Eso sí, ellos dijeron, aquí está todo, pero eso no era cierto. Como consecuencia, los dos perdieron la vida. Hay al menos 3 cosas que podríamos decir en cuanto a esto. 3 cosas que suceden cuando tú y yo amamos el dinero, cuando éste se convierte en una prioridad en nuestra vida. Hay muchas cosas que podríamos decir y algunas de ellas las estaremos viendo en las próximas semanas, pero hay 3 cosas que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana. Por un lugar, el amor al dinero nos hace que nos volvamos olvidadizos. De eso ya estuvimos hablando en la semana de oración, cuando estuvimos viendo durante toda una semana el Salmo 78. Hubo algunos días que estuvimos viendo la importancia de hacer memoria, de que el pueblo de Israel no podía olvidar lo que el Señor les había dado, porque si olvidaban, eso traería trágicas consecuencias. Es interesante cómo lo describe Moisés en el libro de Deuteronomio, si me acompañáis, Deuteronomio capítulo 8. Allí el Señor, todavía no han entrado en la tierra prometida, se están preparando, tienen ya casi un pie en la tierra prometida. Se están preparando los últimos detalles. Moisés está preparándolo todo. Recordemos que él no iba a entrar, pero el Señor le dijo a su pueblo por medio de Moisés, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, les dijo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas
en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate, ojito, ojito. Vais a entrar ahora en una nueva tierra, vais a ser grandemente bendecidos. Por eso se la llama esa tierra una tierra que fluye leche y miel. La riqueza iba a abundar como nunca lo habían visto. Pero el Señor les dice, no te olvides, ¿quién te da todo eso? Que ahora cuando resulta que ya estés en la tierra, te hayas montado tu chalet con tu terrenito, que tengas una casita en la montaña, otra en la playa y otra por allí, y estés ganando mucho dinero gracias a tus animales, resulta que te olvides de quién es todo aquello, quién es el que te ha provisto de todas esas bendiciones. Por tanto, uno de los grandes problemas que surge cuando ponemos nuestros ojos en el dinero es que nos olvidamos de Dios. En segundo lugar, no solamente está el olvidarnos de Dios, sino también volvernos autosuficientes. Dejamos ya de confiar en el Señor para confiar en las cosas materiales, en aquello que el Señor me ha dado. Y muchas veces consideramos que ya el Señor no es necesario en nuestra vida porque ya yo tengo todo lo que necesito para vivir. Decía Proverbios capítulo 11, si me queréis acompañar, Proverbios capítulo 11, versículo 28. El que confía en sus riquezas, caerá. ¿Y cuántas veces ha ocurrido esto también en tu vida y en mi vida? Yo he conocido a creyentes, o al menos eso es lo que manifestaron ellos y ellas. Algunos incluso los hemos conocido aquí, personas que han transitado, han pasado por nuestra iglesia, que venían quizás también de un contexto eclesial, venían con mucha necesidad, pero una vez que esas necesidades fueron cubiertas gracias a un trabajo, a un sustento, pues ya entonces empezaron a dejar al Señor a un lado. Ya no necesitaban acudir a Él, ya tenían lo que necesitaban para vivir. Eran autosuficientes. El que confía en sus riquezas caerá. Hace un ratito nosotros hemos cantado que nuestra esperanza está en Jesús, ¿verdad? Lo hemos cantado. Y que por eso, y lo hemos utilizado ese verbo, por eso hemos confiado en Él. Porque aquella persona que pone su confianza en las cosas materiales, que a veces sucede, y nos ha sucedido a todos, ¿verdad? Que cuando la cosa nos va bien, cuando nuestro hogar es un hogar de paz, buena armonía dentro del matrimonio, con los hijos, tenemos un buen trabajo, tenemos una buena cuenta corriente donde hay bastantes números allí, cuando tengo buena salud, una salud de hierro, es decir, la vida me sonríe. Y cuando uno tiene todo eso, obviamente es muy fácil tener fe en Dios. Es que yo confío en el Señor. Mi fe está puesta en Él. ¡Qué bueno! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahora bien, ¿qué pasa cuando el Señor nos quita esas cosas? ¿Qué pasa cuando ya no tengo esa salud robusta? O cuando he perdido el trabajo y no llego a final de mes. Cuando mi matrimonio está haciendo aguas, todo se complica. ¿Sigo teniendo fe en el Señor? ¿Sigo confiando en Él?
Bueno, yo sé que muchos de vosotros sí habéis experimentado esto y a pesar del sufrimiento, a pesar de las tribulaciones que a veces Dios permite en nuestra vida, seguimos con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero también es cierto que a veces hay hermanos, hermanas, y quizás también nos ha pasado a nosotros en algún momento puntual, donde nuestra fe se tambalea y no sabemos qué hacer. Es una bendición que Dios nos dé abundantemente en cuanto a lo material, pero recuerda, hermano y hermana, eso no es lo más importante de nuestra vida. Eso tiene su importancia y todos queremos vivir cómodamente, todos. Queremos tener lo necesario para vivir dignamente. Pero lo cierto es que a veces puede ocurrir que Dios permita en nuestra vida momentos de tormentas. Y quizás como Pedro cuando vio al Señor Jesús, él y sus compañeros vieron al Señor Jesús que se acercaba a ellos andando sobre el mar, sobre el agua. Y Pedro, y Señor, si eres tú, déjame que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, vente conmigo. Y él salió de la barca y empezó a caminar sobre el mar, sobre las olas, y no pasaba nada, absolutamente nada. Él caminaba, Pedro, sobre las aguas, pero hubo un momento en que él fue consciente de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Empezó a poner sus ojos en esas olas, en esa tempestad, en esos vientos que habían a su alrededor, y comenzó a hundirse, hasta el punto de que si el Señor no hubiese agarrado su mano, Pedro se hubiese ahogado. ¿Dónde está tu fe, Pedro?, le dijo el Señor Jesús. Qué poca fe tienes. Pero recuerda, antes de que critiquemos a Pedro, eso nos pasa a nosotros también. Que nuestra fe a veces está puesta en las circunstancias que nos rodean. Y si estas van mal, pues nosotros vamos mal. Y no, lo hemos cantado. Nuestra esperanza está en Jesús. Él es nuestra roca, de tal manera que si estamos en la roca eterna, podrá venir lo que venga, pero permaneceremos firmes, porque Cristo es la roca eterna. Por tanto, uno de los grandes peligros de poner nuestro amor, nuestra confianza, nuestra esperanza en el dinero es que nos olvidamos del Señor, nos consideramos autosuficientes y, en tercer lugar, nos volvemos egoístas. Solo pensamos en nosotros, nos olvidamos de las necesidades de otras personas. Aquí en Proverbios, si estáis todavía en Proverbios capítulo 3, decía el autor, vamos a leer versículo 28 y 29. Dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues. Pero a veces sucede que nos encerramos en nosotros mismos y solo pensamos en mis necesidades y nos olvidamos de las necesidades de otros. Una de las mejores maneras, ha dicho más de una persona, una de las mejores maneras de medir el nivel espiritual de una iglesia es observando cómo gestionan, cómo administran sus fondos, su dinero. Segunda de Corintios capítulo 8 y 9 va a hablarnos de esto. Ayer estuve con los jóvenes, con un grupito de jóvenes, y estuvimos viendo en la Escritura algunas de las responsabilidades que Dios nos ha dado a sus hijos, para que las practiquemos unos con otros. Y vimos al menos dos de esas responsabilidades. Hay muchas.
Una de ellas, que vamos a estar viendo durante las próximas semanas, estos 2 capítulos nos recuerda que la Iglesia tiene la responsabilidad, el deber de proveer para aquellos que están pasando por necesidades y de hacerlo por medio de nuestras ofrendas. Cuando Pablo comienza su ministerio, él visitó Jerusalén en compañía de Bernabé, nos dirá allí Hechos capítulo 11, y los líderes de la iglesia, que en este caso eran Jacobo, Pedro y Juan, ellos encomendaron a Pablo y a Bernabé para que ministraran entre los gentiles. Eso sí, le pidieron, estos apóstoles, le pidieron a Pablo y a Bernabé algo muy importante, que se recoge en Gálatas capítulo 2, para los que queréis buscarlo, Gálatas capítulo 2. Estamos en 2 de Corintios, el siguiente libro sería Gálatas. Gálatas capítulo 2. Allí se nos dice, cuáles eran esos líderes de la iglesia de Jerusalén: Jacobo, Cefas, es decir, Pedro, Juan, que eran considerados como columnas, versículo 9, y nos dieron a mí, a Pablo y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los judíos. Y fijaos, versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Por tanto, vemos a Pablo a lo largo de sus cartas, como él realmente mostró su interés hacia los necesitados. Poco tiempo después de esto, Pablo vio una necesidad concreta en Jerusalén. Se propuso recoger una ofrenda por diferentes iglesias de Asia Menor, como también incluso Europa. ¿Para qué? Para recoger una ofrenda y ayudar ante las necesidades de la iglesia en Jerusalén. No sé si Esther me puedes poner... Fijaos cómo escribe Pablo al final de su carta a los romanos, capítulo 15, versículo 25 y 26. Él dice, mas ahora... Pablo en ese momento, en ese capítulo, está planificando sus viajes. Si el Señor se lo permite, si es la voluntad de Dios, quiero ir para aquí, quiero ir para allá. Incluso tenía planes de venir a España. Dice ese capítulo 15, ¿verdad? Pero dice, fijaos en esos versículos más, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, a ayudarles en sus necesidades, servirles, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y si recordaréis, hace un ratito estuvimos en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 1, donde Pablo decía, en cuanto, se lo está diciendo a los corintios, esto se lo dijo hace ya un tiempo atrás, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, Pablo había corrido la voz, no sabemos si le mandó un WhatsApp a cada departamento de cada iglesia, un WhatsApp, lo que hubiera en aquellos momentos. Corrió la voz hablando sobre la necesidad en Jerusalén y por tanto, como proyecto, tenía el recoger una ofrenda importante y ayudar a todos aquellos hermanos, a los santos, dice ahí, es decir, a los creyentes concretamente de Jerusalén. Por supuesto, hermanos y hermanas, esta insistencia de Pablo recoger aquí o en Corinto, de recoger una ofrenda para los santos, esto no podemos verlo como que Pablo no estaba preocupado por aquellas personas que no eran creyentes. No, claro que tenemos que ayudar a aquellos que no son creyentes, claro. Pero de manera especial, vemos en la Escritura que la iglesia tenía que preocuparse por la familia de la fe. La familia de la fe. Dirá Pablo también en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien, ¿a quién? A todos. En ese todos está incluido incluso
Pues mi vecino, mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio que no son creyentes, tengo que hacerles bien dentro de mis posibilidades. Pero dice Pablo, y en especial a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, sí, pero en especial a nuestros hermanos y hermanas, que como hemos estado ya señalando, concretamente los creyentes en Jerusalén estaban pasando por una situación de extrema pobreza. Porque evidentemente, como dirá luego también el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 17, dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano en la fe, está pasando necesidad y no tiene compasión de él, nos preguntamos, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habite en él? Una de las cosas que Pablo va a estar señalando una y otra vez es que, aunque obviamente dentro de la iglesia local hay necesidades, en la iglesia local de Corinto había necesidades de muchas clases, sobre todo espirituales. Probablemente materiales no tantas, porque recordemos, lo vimos en su momento, que Corinto era una ciudad donde en cierta forma era una ciudad casi un comercio, era una ciudad donde pasaban personas de muchos lugares del mundo debido a los puertos que allí habían y tenían que cruzar por ese lugar. Por tanto, era un gran centro comercial. Probablemente allí se manejaba el dinero. Eso no quiere decir que los creyentes corintios fueran gente que estaban todos económicamente bien, no, pero probablemente mal no estaban, pero habían otros que sí. Y Pablo está recordando, oye, tenemos que pensar en los otros. No solo tenemos que ver nuestras propias necesidades, sino también las de aquellos que están en peor situación que nosotros. No podemos mirar para otro lado, no podemos. Es por eso que nosotros, por ejemplo, como iglesia, además de las ofrendas que recogemos a nivel interno, también cada año hay momentos concretos donde recogemos ofrendas especiales. Ahora en el mes de marzo recogeremos una ofrenda especial para el ministerio en las cárceles. Hay personas, hermanos nuestros, que se les ha dado la autorización para poder entrar en la cárcel, concretamente de Herrera o en Alcázar de San Juan, y poder predicar la palabra de Dios. Obviamente, ese ministerio pues requiere también de un apoyo económico y nosotros como iglesia estamos participando, ¿verdad? A veces recogemos una ofrenda, no sé si es en mes de noviembre aproximadamente, para el ministerio de Puertas Abiertas. O también en esa época para el ministerio de Operación Niño de la Navidad. Porque preparar esa cajita y meter cositas dentro, evidentemente lleva unos gastos. Y a veces no son pocos. Y el preparar una cajita, obviamente, eso implica un esfuerzo económico. Y estamos ofrendando con esto. Como iglesia tenemos a 2 hermanas que están en el ministerio y a las cuales estamos apoyando económicamente con una pequeña ofrenda, pero con algo, ¿verdad? Y esto lo hacemos no de una manera obligada, sino voluntaria. El acto de ofrendar es un acto de amor, pero también es una respuesta al mandato del Señor, porque como vamos a ver, tú y yo como creyentes somos responsables, tenemos el deber de apartar algo de lo que el Señor nos da para dárselo a Él, sin olvidar. Lo veremos, sin olvidar que al fin y al cabo todo lo que tenemos, todo lo que tenemos nosotros es del Señor. Todo nuestro salario es del Señor. Que nadie se olvide. Claro, yo estoy hablando a creyentes. Una persona que no es creyente se reirá de esto. Pero si tú y yo hemos entendido el Evangelio, sabemos
que todo cuanto poseemos es de Él. Mía, dice el Señor, mía es toda riqueza. Todo le pertenece a Él, absolutamente todo. Ofrendar no solo es una responsabilidad, sino también es una oportunidad preciosa de participar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, diría Brian Harbour. Tenía un profesor en el Instituto Bíblico, en IPSTE, que decía que la buena marcha y el progreso de la obra del Señor durante nuestra generación y en gran parte de la siguiente generación, y esto se aplica para todas las generaciones en cierta forma, dependerá de tres cosas. El que avance la obra del Señor, la buena marcha de la iglesia dependerá de tres cosas, decía él. La primera, de una clara visión evangelística, de no solamente mirarnos a nosotros mismos, sino también mirar hacia afuera, porque una iglesia que solo se preocupa en sí misma está abocada a perecer. Tenemos que extendernos, tenemos que tener una visión evangelística, preocuparnos por aquellos que aún no son del Señor, en primer lugar. En segundo lugar, para la buena marcha y el progreso de la obra necesitamos líderes preparados, hombres y mujeres que sepan entrenar a otros para edificar el cuerpo de Cristo. Necesitamos buenos líderes, decía este hermano. Y una tercera cosa que él enfatizaba era que para que la obra del Señor avance, para que crezca, necesitamos, en tercer lugar, fondos, es decir, dinero para cubrir los gastos de la obra. Por muy espiritual que nos parezca la misión de la iglesia, su realización exige medios materiales. La actividad y la vida misma de una iglesia, de una congregación, llevan aparejadas necesidades económicas que deben ser suplidas por los miembros de la iglesia. Por los miembros de la iglesia. Quizás hubo un tiempo, sobre todo antiguamente, donde muchas iglesias evangélicas en España dependían de los fondos que viniesen de afuera, del extranjero. Pero obviamente cuando una iglesia ha crecido lo suficiente, tiene que ser responsable y cubrir sus necesidades con sus propias ofrendas, Por tanto, hermanos y hermanas, de muchas de estas cosas que he mencionado en esta mañana vamos a estar hablando en las próximas semanas. Los próximos 39 versículos que tenemos por delante, Pablo nos va a dar una serie de lecciones sumamente valiosas e importantes para la iglesia de todos los tiempos, enseñanzas en cuanto a lo que se espera de aquellos que hemos conocido la gracia de Dios. Lo veremos en el versículo 9. Decía Pablo a los Corintios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Sí, hablar de las cosas materiales, hablar del dinero, es hablar de cosas espirituales. Y Pablo lo va a estar recordando en estos capítulos, sobre todo teniendo como ejemplo supremo al Señor Jesús, que en cierta forma ahora, por medio de estos símbolos, vamos a recordar precisamente lo que estamos leyendo ahí, en ese texto. Nosotros, dice Pablo, vosotros ya conocéis, se dirige a los creyentes, como los que estamos aquí. Nosotros, hermanos y hermanas, ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Y ahora Él quiere que tú y yo mostremos también esa gracia a otros. Es interesante, y termino con esto, creo que es en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 encontramos, si no me equivoco, la única cita, las únicas palabras de Jesús que no están en los evangelios. En Hechos capítulo 20, versículo 35, dice el apóstol: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado, más felicidad, más dicha es dar que recibir. Claro, esto no es lo que nosotros entendemos en nuestro mundo. Nosotros queremos recibir, no dar. Pero el Señor Jesús dijo, según este texto, que no está recogido en los evangelios, Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto fue lo que hizo Jesús. Dejó su trono de gloria. El Dios Todopoderoso se hizo un hombre de carne y hueso para habitar entre nosotros. Dejó su riqueza. Dejó el trono en los cielos para venir a este mundo. Se hizo pobre. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora, gracias a su pobreza, podamos ser hombres y mujeres ricos, tremendamente ricos, porque no olvidemos, como hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Yo no entiendo esto, pero es lo que dice la Biblia, y lo creo. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros en esta mañana.